protocolo de ingreso hospitalario? Ahorita prácticamente en la ley todavía se establece que debe de haber un consentimiento informado. Son cosas que se están trabajando para reformar ese aspecto. Recordemos que esa ley fue hecha con anterioridad cuando el estigma y la discriminación era muy marcado. Todavía hay estigma y discriminación, pero lo que es en el sistema de salud se ha abierto más a ofrecer la prueba, nos ha funcionado mejor ofrecer la prueba como un estándar de salud. O sea, no como un requisito, pero cuando uno le explica los beneficios de la prueba, prácticamente todas las personas han aceptado hacerse la prueba. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el control prenatal. Cuando nosotros iniciamos el control prenatal, prácticamente el 100% de las mujeres gestantes que estaban en la consulta externa aceptaban hacerse la prueba. O sea que uno debiera de tenerlo como un estándar. Es la manera. Yo pienso que al final pueden decir, mire, pero sí va a ser un requisito, pero debemos de irle buscando otra forma o otra manera de dar el mensaje para que la persona lo tenga. Porque muchas veces tenerlo como obligatoriedad puede ser como también algo represivo, lo pueden tomar muchos que se pueden tomar, al menos en el sistema de salud. Porque recordemos que a nivel laboral muchas veces lo hacen, ni nos cuentan y simplemente son criterios ocultos que utilizan, que son cosas que por algunas denuncias que hemos escuchado todavía lo practican. Ahora a nivel hospitalario se debe de ofrecer bajo la estrategia de que la persona lo pueda rechazar después de que uno le haya explicado el porqué de los beneficios de hacerse la prueba. No sé si con eso contestamos la pregunta o tiene alguna inquietud más la persona que formuló la pregunta. Bueno, si no, Muchas gracias, doctor Pinzón. Hay algunas preguntas más en el chat, pero no sé si la recomendación, doctor, es dejar las preguntas para extraerlas y luego ya se responden y se van a la plataforma por cuestión de tiempo. Así podemos dar también a los participantes no solamente de seguir consultando sus dudas en el chat, sino de tomar un pequeño receso antes de continuar, porque la jornada es bastante larga. bueno, está bien. Sí, muy bien. Entonces, muchas Bien. gracias por sus Quedaron dos preguntas. preguntas todavía en el chat, las vamos a responder por correo a las personas que no le hicieron y siempre la van a ver todos la respuesta, ¿bien? Sí, muchas gracias, Doreni de León, Evelyn Cetina, que también nos ha hecho una... Muchas gracias, les vamos a estar respondiendo entonces en el transcurso de la semana. Ahora vamos a tener 5 minutos de receso y luego vamos a pasar a la presentación de el manejo crítico del paciente VIH hospitalizado. Así que nos conectamos de nuevo en 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Muy bien, vamos a retomar y vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos el tema manejo clínico del paciente VIH hospitalizado con enfermedad oportunista, que será impartido por el doctor René Arita. Él es actualmente Fellow de Infectología del Hospital Roosevelt. Muchas gracias, doctor Arita. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca del abordaje del paciente VIH hospitalizado con infección oportunista. ¿Verdad? Entonces, el tema es bastante general porque vamos a hablar en sesiones más adelante acerca de todas las infecciones oportunistas y su abordaje. ¿Verdad? Entonces, únicamente quizás como venimos ahorita un poquito cansados de la jornada, quisiera hacer solo una dinámica muy pequeña, ¿verdad? Entonces, no sé si me pueden colaborar al menos 3 personas para contestarme la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces, sobre todo los que conducen en nuestros países, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad manejan o conducen en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? O en la ciudad en la que se encuentren. ¿A qué velocidad más o menos manejan en promedio? No sé si alguien o algunas 3 personas por lo menos quisieran participar en contestarlo, ya sea por micrófono o por chat, porque a veces nos da un poquito de pena hablar, ¿verdad? Pero ¿a qué velocidad manejan en la ciudad de Guatemala? 50, 60. 70. 70, muy bien. 40. Yo no estoy en la ciudad, pero 40. 40, 80. Ok, muy bien. Entonces, 30 nos dice Carla Mérida. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Verdad? Entonces, creo que la valoración del riesgo que nosotros tenemos es muy individual, ¿verdad? Entonces, la valoración del riesgo es algo subjetivo y depende mucho de la individualidad de cada persona, ¿verdad? Hay personas como nos dicen, yo manejo a 30, ¿verdad? Entonces nos dice o sea, a 30. ¿Por qué? Porque su riesgo cree que si entre más rápido maneje o conduzca, su riesgo va a ser mayor. Hay otros que nos dicen, yo manejo en la ciudad 70, otros dijeron 80, otros dijeron 50 como promedio, ¿verdad? Entonces, y esto pues es una valoración individual de riesgo. Lo mismo ocurre con nuestros pacientes con infección por VIH o con nuestros jóvenes ahora hoy en día. Entonces, muchos pueden decir, yo tengo una pareja sexual y ese es mi riesgo. Yo creo que si tengo más de una, voy a tener riesgo. Otros pueden decir, yo tengo 5 parejas sexuales, ¿verdad? Entonces, y no lo veo como un riesgo. Otro puede decir, yo tengo una pareja cada semana y no lo veo que ese sea riesgo. Entonces, los riesgos son de valoración individual. Cada quien va a definir cuánto es su número de parejas sexuales para no sentirse en riesgo. Entonces, si yo sobrepaso eso mentalmente, entonces, pues lógicamente mi riesgo va a ser diferente. Entonces, vemos lo complejo que puede ser el abordar, ¿verdad? Y decirle a alguien que tiene una pareja sexual cada semana, ¿verdad? Entonces, y decirle, mire, eso es un riesgo para VIH, porque es una valoración muy individual. Entonces, los riesgos se valoran de forma individual. Y es una dinámica muy cortita, pero nos sirve mucho para darnos cuenta lo complejo que puede ser abordar nuestros pacientes cuando hablamos, ¿verdad? Acerca de nuestras conductas, diferentes conductas en los diferentes ámbitos de la vida. Bueno, ya con esto vamos a hablar un poquito acerca del abordaje clínico de nuestros pacientes. Perdón, solo no me pasa. Aquí está. Entonces, sabemos nosotros que la valoración inicial de una persona que recién la diagnosticamos por infección por VIH es un momento muy complejo que debemos de cumplir diferentes objetivos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si tiene infecciones oportunistas, si no tiene, cuál es su riesgo, cuál ha sido su número de parejas sexuales, identificar si va a necesitar algún tipo de profilaxis, identificar si va, como lo dijo el doctor Pinzón anteriormente, ¿verdad? Profilaxis o vacunas, etcétera. Entonces, es un momento muy complejo. Es muy importante establecer una sólida relación médico-paciente. Entre mejor sea mi relación, mayor apertura voy a tener yo para que me pueda decir los riesgos individuales a los que puede haber estado sometido. Si yo no tengo una buena relación médico-paciente, mi paciente no me va a decir exactamente cuáles son sus molestias y me voy a llevar muchas sorpresas en el camino. Entonces, es importante establecer una relación sólida.
Y en la primera visita de la valoración inicial, bueno, entonces se debe hacer una entrevista minuciosa que debe ser dirigida para la obtención de datos clínicos importantes que me van a ayudar para nuestro abordaje. Debo de evaluar también factores sociodemográficos. No es lo mismo evaluar una persona que vive en ciudad capital, que tiene un trabajo estable, que sus relaciones profesionales son estables, a una persona que viene del interior, ¿verdad? Del campo, que muchas veces puede pertenecer a alguna etnia, no comprende bien incluso el español, ¿verdad? Entonces, va a ser totalmente diferente. Entonces, debo de conocer todos los factores sociodemográficos. Debo de establecer cuáles son sus relaciones laborales. ¿Por qué? Porque igual los riesgos van a ser diferentes en base al alcance del poder adquisitivo que pueda tener una persona. Por lo cual es importante conocerlo, las relaciones personales y familiares que tiene. Como ya dijimos, no es igual alguien que viva solo, que no tiene contacto con su familia, que no tiene ninguna red de apoyo, a alguien que tenga una red de apoyo para poder enfrentar esta patología que muchas veces se torna, como decía el doctor, también cito las palabras de él, altamente discriminativa, aún en el siglo XXI. Entonces, todos los procedimientos esenciales para la evaluación inicial crítica de nuestros pacientes con infección por VIH debemos de obtenerlos en base a los antecedentes personales y familiares. Como ya dijimos, como lo decía el doctor, pero no es lo mismo estar viendo un paciente con VIH joven, sin ninguna comorbilidad, a ver un paciente que ya tiene 3, 4 comorbilidades, hipertenso, diabético, EPOC, ¿verdad? Si es fumador, etcétera, ¿verdad? Los antecedentes de salud que pueda presentar, la enfermedad actual por las sintomatologías específicos que llegó. Muchas veces dejamos de largo y nos dice, mire, yo vengo con dolor de cabeza, ya tengo un mes, y uno dice, bueno, solo analgésicos, y no podemos pensar que puede ser una infección oportunista, como una meningitis por criptococo, que su principal manifestación es la cefalea. Debo de hacer una anamnesis por órganos y aparatos específica, que lo debo de evaluar. Muchas veces nos da pena hacer una exploración física de genitales o de ano, ¿verdad? Y el paciente, porque no nos tiene mucha confianza, no nos dice que tiene alguna lesión y nos llevamos muchas sorpresas en el camino, ¿verdad? Porque no vimos que tenía condilomas, no vimos que tenía úlceras anales, no vimos que tenía cualquier afección a nivel de genitales, y eso debemos de valorarlo siempre, no lo debemos de dejar de largo. Entonces, dentro de nuestra historia clínica que nosotros vamos a hacer para los que somos clínicos, ¿verdad? Entonces, debemos de valorar la enfermedad actual, hacer una correlación cronológica de cada una de las sintomatologías específicamente detallada de lo que puede haber presentado. Debemos de valorar antecedentes, el origen, ¿verdad? De dónde viene, si, ¿por qué? Porque es un factor epidemiológico importante, ¿verdad? Como ya dijimos, no es lo mismo que venga de Ciudad Capital a que venga de Chiquimula. Sabemos que puede tener exposiciones a otro tipo de hongos, ¿verdad? Bacterias incluso, entonces, que se pueden estar presentando en esos lugares, ¿verdad? La profesión, ¿verdad? El estado laboral, los hábitos que pueda tener, si ha realizado viajes frecuentemente, si tiene animales dentro de su casa o convive con ellos. Muchos tienen criaderos de palomas, criaderos de pollos, gallinas, etcétera, dentro del hogar, de cerdos, y eso pues nos va a dar un riesgo individual para poder tener una evaluación adecuada. Los hábitos tóxicos que pueda tener, como tabaco, alcohol y drogas, que muchas veces son ocultados por nuestros pacientes, pero debemos de saber sospecharlos y debemos de dar una evaluación integral. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la adherencia al tratamiento, y como han visto en las clases anteriores, la adherencia es el principal factor para tener una vida saludable dentro de los pacientes con infección por VIH. Debemos de evaluar todas las prácticas sexuales, ¿verdad? Entonces, sus prácticas sexuales, a veces uno por temor, ¿verdad? Si lo ve que lleva con corbata y todo, le da pena a uno de preguntarle, mire, y usted pues, tiene algún otro tipo de prácticas sexuales, ¿verdad? Entonces no lo evaluamos, y esto pues lógicamente nos va a limitar nuestro abordaje con nuestros pacientes. El número de parejas sexuales, a la edad que inició las relaciones sexuales, muchos no, las iniciaron de forma violenta por violaciones. Bueno, entonces también lo debemos de explorar, ¿verdad? Si tiene antecedentes patológicos, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Diabético, hipertenso, y hacer un examen físico completo. Todo esto, pues lógicamente va a llegar para el bienestar de nuestro paciente y para poder tener una evaluación clínica completa de cualquier infección oportunista que se pueda presentar en nuestro paciente con infección por VIH.
Entonces, ¿qué son las infecciones oportunistas que hemos estado hablando de ellas y tal vez no las hemos definido? Entonces, son todas aquellas que se pueden presentar como consecuencia de la disminución de las defensas, ¿verdad? O la inmunodepresión que se presenta en nuestros pacientes con infección por VIH. Entonces, sabemos que a mayor sea el grado de inmunodeficiencia, es decir, que lo medimos nosotros con el recuento de CD4 que habló el doctor Pinzón, que es uno de los marcadores importantes junto con la carga viral, ¿verdad? Para saber el estado de inmunidad de nuestros pacientes. Cuando desciende a menos de 200, sabemos que está mayormente expuesto a infecciones que normalmente no nos van a dar. Entonces, la incidencia de estas puede ser variable, ¿verdad? Entonces, al respecto de la población general, porque como ya dijimos, tienen un grado de inmunosupresión que nos va a dar la presencia de estas infecciones. Entonces, el nivel de inmunodepresión, ¿verdad? Va a comenzar, como ya lo dije anteriormente, cuando ha disminuido las defensas a menos de 200 CD4, que es el principal factor para el cual estas pueden ocurrir, aunque también se ha descrito una mayor incidencia de infecciones oportunistas en pacientes que puedan tener un recuento de 500, 400, 300, que por el mismo hecho de tener alteración de la inmunidad, pueda tener otras infecciones que no nos demos cuenta y es una infección oportunista que va a estar presentando nuestro paciente con infección por VIH. Aquí nada más para que recordemos, esto lo presentó el doctor, creo yo, en la tabla que les decía de la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, que el recuento de CD4 es un factor importante para yo pensar cuál es la infección oportunista que va a presentar mi paciente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene CD4 normales arriba de 500, que sabemos que lo normal es entre 600 y 1200 más o menos, ¿verdad? Entonces, de lo normal de CD4. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene CD4 normales, ¿qué cosas puede presentar? Puede tener una linfadenopatía generalizada que no nos puede traducir infección, pero que nos puede hacer pensar de que ya tenemos una infección, una manifestación por VIH. Puede tener candidosis vaginal, infecciones bacterianas recurrentes. Aquel paciente puede estar llegando por neumonías a repetición, un paciente joven sin factores de riesgo, que son neumonías bacterianas. Nos tiene que hacer pensar que es una infección por VIH, aunque tenga un recuento normal. Puede tener meningitis aséptica, que también se ha visto como un factor importante de infecciones oportunistas, ¿verdad? En los pacientes que tienen recuento de CD4 arriba de 500. Cuando baja el recuento de CD4 entre 200 y 499, pues la neumonía es el principal factor o la principal infección oportunista que se presenta. Puede haber tuberculosis, que tuberculosis, valga la aclaración, puede haber en pacientes que tengan CD4 normales, porque tuberculosis nos puede dar incluso sin infección por VIH. Entonces, sabemos que es una enfermedad que se puede presentar con cualquier valor, pero generalmente se presenta cuando disminuye a menos de 500 los CD4 y mayores de 200. Herpes zóster, ¿verdad? Como ya lo vimos, el herpes zóster en un paciente joven nos tiene que hacer pensar en VIH y generalmente se presenta cuando está entre 200 y menos de 500 los CD4. Criptosporidiasis, aquel paciente que llega por diarrea y no sabemos qué tiene, mandamos y vemos que es Cryptosporidium el que nos está causando la diarrea, ¿verdad? Infecciones asociadas a papiloma como el cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces, antes se conocía como NIC, ahí por ponerlo como se conocía antes, ahora es un ley, ¿verdad? Entonces, que es una lesión invasiva, ¿verdad? Entonces, a nivel de cervix, entonces también nos tiene que hacer pensar todos nuestros pacientes que tienen un ley de bajo grado, ¿verdad? O de alto grado en su Papa Nicolau, que puede ser una infección por VIH, sarcoma de Kaposi, que se presenta también independientemente entre 200 y 500 CD4, ¿verdad? La púrpura trombocitopénica inmune, que generalmente puede cursar asintomática, es un paciente que nosotros lo vemos, está sano, y le mandamos una hematología o hemograma, y vemos que su recuento de plaquetas anda en 70,000, 60,000, 50,000, ¿verdad? Entonces puede ser por una púrpura trombocitopénica inmune mediada por el VIH. La leucoplasia vellosa oral, que se diferencia de la candidosis oral porque se presenta mayormente en las partes laterales de la lengua, también la podemos encontrar con esos valores de CD4. Cuando ya disminuye a menos de 200, entre 50 y 199, pues ya tenemos infecciones oportunistas un poco más severas que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, como herpes zóster simple, la neumonía por neumocistis jirovecii, que es
definitoria como los criterios definitorios de SIDA. Bueno, entonces, candidosis oral y esofágica, criptococosis e histoplasmosis que se puedan presentar, coccidioidomicosis que lo debemos de sospechar en este tipo de pacientes, y cuando disminuye a menos de 50, ¿verdad? Entonces, el complejo Mycobacterium avium intracelular, ¿verdad? Que es una variante de tuberculosis que se pueda presentar con forma frecuente, la toxoplasmosis, el citomegalovirus y la histoplasmosis son las infecciones oportunistas en las cuales más vamos a pensar cuando se presente nuestro paciente con infecciones oportunistas en la unidad de emergencia con recuento de CD4 menor de 50. Aquí nada más la misma tabla, pero graficada, ¿verdad? Entonces, en la cual vemos que está íntimamente relacionado con la infección natural, la tabla que les presentaba el doctor Pinzón, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos y entra el virus, pues lógicamente vamos a tener recuento de CD4 normal, ¿verdad? En las fases iniciales, ¿verdad? Entonces va a haber una disminución de CD4, pero lógicamente el sistema inmune vuelve a reponerse, pero la carga viral comienza a aumentar y lo único que podemos ver es linfadenopatía o trombocitopenia. Y a medida van bajando los CD4, que la vemos en la curva naranja que la veo yo, entonces vemos infecciones de piel, herpes simples, herpes zóster, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, y ya se vuelve de forma crítica cuando baja menos de 200, porque puede ser neumonía por neumocistis, criptococosis, toxoplasmosis, menos de 50 histoplasmosis, ¿verdad? Linfomas, citomegalovirus y complejo Mycobacterium avium intracelular. Que esto ya se produce pues a años si no hay una intervención como sería la terapia antirretroviral. Esta evolución natural de la enfermedad se corta con la terapia antirretroviral. Entonces, ¿qué infecciones oportunistas nosotros podemos ver dependiendo del sistema afectado a nivel de los ojos? Lo más frecuente es retinitis por citomegalovirus, aunque también podemos tener una retinitis por toxoplasma, que también se puede presentar de forma frecuente en nuestros pacientes con infección por VIH. A nivel del cerebro, pues toxoplasmosis, criptococosis meningia, linfoma, chagoma, que muchas veces se nos pasa por alto. La enfermedad de Chagas es altamente prevalente en nuestras poblaciones, sobre todo en el interior del país, y debemos de sospecharlo en aquellos pacientes que tienen lesiones ocupativas cerebrales con recuentos bajos de CD4, que le damos manejo para toxo, le damos manejo para criptococo, damos manejo para bacteriana y no mejora. Pensemos que puede ser un chagoma antes que en un linfoma, ¿verdad? Es mucho más frecuente el chagoma que el linfoma. Puede ser una tuberculosis cerebral, puede ser también una leucoencefalopatía multifocal difusa mediada por virus de JC, que lo vemos también frecuentemente en aquellos pacientes que tienen recuentos bajos de CD4. Cuando hablamos de infecciones oportunistas a nivel de boca y garganta, podemos pensar en cándida, leucoplasia vellosa oral, herpes, ¿verdad? Orofaringio, puede ser un sarcoma de Kaposi que nosotros lo veamos, infección por VPH, que la vemos cada vez más frecuente por las prácticas sexuales como el sexo oral, que también puede haber infecciones mediadas por VPH, ¿verdad? El herpes simple, ¿verdad? A nivel pulmonar, neumonía por neumocistis, que ya vimos que es de las más frecuentes cuando el recuento de CD4 es de abajo de 200, ha disminuido su frecuencia, pero todavía se presenta, ¿verdad? Tuberculosis, histoplasmosis, infecciones fúngicas que lo vemos frecuentemente en los pacientes por VIH, en piel, herpes simple, herpes zóster, histoplasmosis, molusco, sarcoma, que lo podemos estar evidenciando, sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Lesiones sifilíticas que también se puedan presentar. Y es importante tener una adecuada evaluación de nuestros pacientes a nivel hepático, ¿verdad? Pueden ser infecciones por herpes, también se puede presentar tanto simple como zóster, histoplasmosis, ¿verdad? Moluscos también, ¿verdad? Sarcoma de Kaposi y sífilis que nos pueden dar afectación a nivel hepática, intestinal, ¿verdad? Sobre todo candidosis, ¿verdad? Citomegalovirus, criptosporidiasis, linfoma, diferentes parásitos que se puedan presentar, y a nivel de genitales, herpes, papiloma, candidosis, sífilis y VPH. Valga el comercial, ¿verdad? Creo que todos ahora ya sabemos de que deberíamos de estar vacunados para VPH, ¿verdad? Nos disminuye cáncer de cervix, cáncer orofaringio y cáncer anal. Entonces, es importante de que todos estemos vacunados para VPH si tenemos menos de 45 años, ¿verdad? Entonces, nos dicen mucho, la vacuna es cara, pero la vacuna no es cara, ¿verdad? Si lo comparamos con los beneficios que vamos a tener, las 2 dosis cuando somos mayores de 15 años, y se ha visto que en menores de 15 años con una dosis pueda bastar, pero la mayoría de esquemas son de dos dosis.
¿verdad? Entonces, vale el comercial, perdón, la vacuna de VPH es sumamente importante hoy en día para nuestros adultos jóvenes. Entonces, sabemos que la terapia antirretroviral nos ha reducido significativamente la mortalidad asociada al VIH. Entonces, el VIH se ha transformado en una enfermedad crónica. Si yo llevo un adecuado control, tomo adecuadamente mis medicamentos, puedo tener una esperanza de vida normal como los demás, ¿verdad? Lógicamente, puedo tener infección, otro tipo de patologías, ¿verdad? Patologías cardíacas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, etcétera, que se puedan presentar, pero ahora la esperanza de vida de nuestros pacientes con VIH, el trencito que nos presentaba el doctor, ha cambiado. Ahora tenemos un puente importante para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, lógicamente, debemos de cumplir varias situaciones. Uno, debemos de hacer un diagnóstico temprano y el inicio temprano, ¿verdad? Independientemente del nivel de CD4, antes nosotros lo medíamos, cuando yo comencé a trabajar en VIH, se le daba nada más terapia antirretroviral a los menos de 200, después se le subió a los que tenían menos de 350, después se subió a los que tenían menos de 500 y ahora sabemos de que independientemente del nivel de CD4 debemos de dar terapia antirretroviral, no solo para el bienestar de nuestros pacientes, sino que también para disminuir la diseminación del VIH. Entonces, todo esto nos va a ayudar para disminuir la mortalidad asociada a la inmunodepresión por VIH, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante la terapia antirretroviral. Entonces, las infecciones oportunistas todavía son un motivo frecuente de consulta, ¿verdad? E ingreso en nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos tarde, comenzamos tarde la terapia antirretroviral y ya vienen con niveles muy bajos de CD4, o puede ser también, ¿verdad? Como vemos que es un tratamiento crónico de por vida, entonces sabemos que muchas veces no nos gusta tomar medicamentos de forma crónica y lo vemos nosotros reflejado cuando nos dicen, mire, tiene que tomar un antibiótico por 7 días para la infección en la garganta, si a los 2, 3 días me siento mejor, lo dejo de tomar. Entonces, lógicamente vemos que cumplir un esquema de por vida es difícil, ¿verdad? Entonces, por ello vemos que abandonan muy frecuentemente a nuestros pacientes la terapia antirretroviral y vemos de que luego vienen con infecciones oportunistas. Entonces, hay algunas características y esta gráfica me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, que tienen que tener las personas que atienden, ¿verdad? Pacientes con infección por VIH, ¿verdad? Entonces, porque no todos creo que estamos capacitados, todos a veces creemos estarlo, pero hay cosas importantes que deben de tener todas las personas, ¿verdad? Entonces, debemos de ver, uno, que no debemos de trabajar solo en SIDA solamente por las oportunidades de investigación o de trabajo. Muchas veces esa es como la puerta de entrada y uno dice, bueno, voy a trabajar ahí porque me van a pagar bien. Ahora ya no es como antes, ¿verdad? Antes hubo mucho tiempo de bonanza en la cual el trabajador, ¿verdad?, ganaba mucho más. Ahora ya es normal, ¿verdad? Es una patología que se ha visto que no necesita mayor ingreso, ¿verdad?, económico el trabajador, pero todavía hay muchas oportunidades de investigación y esa puede ser la puerta de entrada. Si yo voy con esa idea, pues no voy bien desde el inicio. Entonces, no se requiere ser un especialista, ¿verdad?, en enfermedades infecciosas para brindar atención a personas con VIH. Tenemos médicos exitosos para el abordaje de personas con infección por VIH, que son médicos generales, ¿verdad? Tenemos enfermeras, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos que abordan muy bien, ¿verdad?, pacientes con infección por VIH. Entonces, no solo el infectólogo, no es específicamente el infectólogo y solo él va a ser el rey, ¿verdad?, para poder tratarlos, no, ¿verdad? Puede ser cualquier persona que esté interesada en el abordaje, ¿verdad?, lógicamente del área de salud, ¿verdad? Entonces, debe tener muy buena capacidad para trabajar en equipo, porque como lo estamos viendo, el abordaje de la infección por VIH no es solamente una persona la que va a dictar conducta. Aquí tenemos que enlazarlo con el trabajador social, con el psicólogo, ¿verdad? Entonces, incluso con el educador PAR, ¿verdad? Con todos, el equipo multidisciplinario que va a abordar al paciente con infección por VIH. Entonces, el estudio aquí debe ser una herramienta indispensable de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el VIH es una de las patologías que ha cambiado su abordaje notablemente. Entonces, cada año salen nuevos fármacos, cada año salen nuevos abordajes, cada año salen nuevas profilaxis que podemos dar a nuestros pacientes, etcétera. Entonces, debemos de estudiar
a diario, ¿verdad? Nuestras patologías cuando nosotros estamos dando un abordaje para nuestros pacientes con VIH. Y dos características importantes que me parece que deben de tener todas las personas es que debe de estar comprometido para el abordaje de esta patología. Si yo no tengo un adecuado compromiso, no voy a ser un médico exitoso o no voy a ser un trabajador de salud exitoso para VIH, ¿verdad? Y la otra es el conocimiento. Entre mayor conocimiento tengo, mejor va a ser mi abordaje. Si yo no tengo mucho conocimiento, no voy a sospechar infecciones oportunistas o no voy a dar abordaje integral a mi paciente. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano y son características importantes que debo de tener para dar un abordaje adecuado. Entonces, ¿qué factores nos hacen pensar en infección por VIH? ¿Verdad? Entonces, cuando lo vemos nosotros en la unidad de emergencia, toda persona menor de 55 años que llega con herpes zóster, debo de pensar y descartar VIH. Si tiene candidosis oral a repetición o tiene una candida oral, ¿verdad? Debo de pensar en VIH. Tuberculosis, sabemos nosotros que si tiene diagnóstico de tuberculosis o le hago diagnóstico de tuberculosis, debo descartar infección por VIH. Si tiene infecciones micóticas sistémicas severas como criptococosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, ¿verdad? Entonces, para coccidioidomicosis, debo de descartar VIH. Si tiene cáncer de cervix, especialmente cuando es invasivo en una mujer joven, debo descartar infección por VIH. Si llega a mi consulta y tiene historia de múltiples ITS a repetición, también se debe descartar. Si es una PTI, como ya lo vimos, puede ser la primera manifestación por VIH, la PTI, pues debo de pensar en VIH, o la púrpura trombocitopénica inmune, que baja el recuento de plaquetas. Si tiene una demencia temprana, una neuropatía en pacientes jóvenes, pues yo debo descartar en VIH. En personas menores de 50 años que llegan con un evento cerebrovascular, debo descartar VIH porque puede ser una toxoplasmosis lo que esté viendo y no un evento isquémico, ¿verdad? Entonces, que muchas veces se puede confundir la clínica. Neumonías recurrentes, infecciones por cándida vaginal, ¿verdad? Recurrente, ¿verdad? Debo de pensar y descartar infección por VIH. Entonces, las entradas que vamos a tener, ¿verdad? En su paciente no conocido por infección por VIH, siempre debo de ofrecer la prueba. Como dijo el doctor Pinzón, debo de mandar CD4 y carga viral y debo de hacer un abordaje de las infecciones oportunistas en base a lo que ya vimos nosotros, ¿verdad? Entonces, pensando si la manifestación es en cerebro, si es en pulmón, si es gastrointestinal, si es en piel, etcétera. Entonces, todo nuestro paciente que ya es conocido por infección por VIH, pues yo lógicamente cuando llego a consultar debo de conocer su valor de CD4 y la carga viral, como ya lo manifestó también el doctor, ¿verdad? La carga viral es el factor determinante de deterioro, ¿verdad? Entonces debo de conocerlos para poder saber cómo va a ser mi abordaje y como ya lo vimos, en base al nivel de CD4 yo puedo pensar en infecciones oportunistas dependiendo del nivel de CD4 que se tenga. Debo de conocer el esquema de tratamiento que está utilizando y la fecha de inicio y si es adherente o no, ¿verdad? Porque eso me va a servir. Mire, fíjese que inició en el 2018, pero desde el 2019 ya no viene a controles. Entonces, lógicamente, voy a pensar que su nivel de CD4 es mucho menor, que está en fallo virológico, ¿verdad? Debido a que abandonó terapia y pues mi abordaje va a cambiar. No es lo mismo que llegue un paciente que es adherente, que su recuento de CD4 está arriba de 400 o de 500, ¿verdad? Que su carga viral está indetectable, pues lógicamente voy a pensar en otras patologías y no en una que ha fallado su tratamiento o que está fallando su tratamiento. Si ha tenido infecciones oportunistas previas, también me sirve mucho a mí. ¿Por qué? Porque puede ser una recaída de la infección oportunista. Cuando hablamos de tuberculosis o histoplasmosis, sobre todo en aquel paciente que tiene recuentos de CD4 bajos, debo de pensar que puede ser una recaída de estas patologías y debo de saber si ha tomado profilaxis o no, o si está utilizando profilaxis. Como ya lo decíamos, también si ha tenido recuento de CD4 abajo de 200 y si está tomando trimestoprim o no lo está tomando, puede ser un factor determinante para saber cuál es la infección oportunista a la cual me estoy enfrentando. Entonces, el abordaje, como ya lo dijimos, debe de ser multidisciplinario, médico y enfermera, farmacéutico, nutrición, psicología, trabajador social, educador par, y todo esto nos sirve para brindar un abordaje integral enfocado en la persona, ¿verdad? No enfocado en el paciente, sino enfocado en la persona, porque esto nos va a determinar el éxito de nuestras evaluaciones. Entonces, ya para entrar en materia, este era como el pre, ¿verdad? Pero lo vamos a tratar de hacer un poquito rápido porque sé que el tiempo nos agobia y la jornada es un poco larga.
¿verdad? Entonces, qué puede ser un factor de ingreso en nuestros pacientes con infección por VIH? Si yo tengo fiebre y no determino cuál es la causa establecida, pues es un factor de ingreso, ¿verdad? Si tiene intolerancia a la vía oral, puedo pensar en que una candidosis, ¿verdad? Que sea una gastroenteritis de alto gasto, puedo valorar el ingreso. Si tiene inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Hemorragias, diarrea, pues debo de pensar de que es un factor determinante para poder ingresarlo, ¿verdad? Si tiene deterioro del estado general o ha perdido peso, una pérdida sostenida más del 10% en los controles sucesivos, cada vez que viene va perdiendo el 10%, debo de pensar que es un factor para ingresarlo, sea alteraciones neurológicas como convulsiones, focalización, polineuropatía, trastornos de conducta, ¿verdad? Compromisos del estado de conciencia, debo de pensar que es una causa por las cuales lo voy a ingresar. Entonces, todos estos ítems debemos de pensarlos a la hora de estar evaluando a un paciente con infección por VIH. Entonces, esto es lo mismo que ya habíamos visto anterior en el cuadro anterior, que debo de conocer el nivel de CD4 para yo poder saber cuál va a ser la infección oportunista a la cual me puedo estar enfrentando. Pensar también que lamentablemente las infecciones oportunistas no se presentan de manera sola, sino que van acompañadas generalmente. Qué bonito fuera de que, es una histoplasmosis y hasta ahí llegamos, pero podemos tener una histoplasmosis, una neumonía por neumocistis, más tuberculosis en nuestro paciente por VIH. Entonces es importante hacer un abordaje integral y no solamente pensar en una infección oportunista, sino que debemos de pensar en combinaciones de infecciones oportunistas. Aquí nada más para que veamos que los ingresos que puede ser a nivel de la unidad de emergencia, a nivel de nuestros servicios de internación, medicina o cirugía, ¿verdad? Aquí las unidades que nosotros tenemos en nuestro hospital, ¿verdad? Las actividades diarias con el paciente hospitalizado, ya sabemos que la visita de estos pacientes no es solamente una persona, no es solamente el infectólogo, el internista, el médico general, sino que debe de ser un equipo multidisciplinario, como lo vemos acá, ¿verdad? El cual debe de brindar la atención de nuestros pacientes, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hablar apenas de unos algoritmos que nos tienen que hacer pensar en algunas infecciones oportunistas, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer de forma rápida porque, como les digo, no es el objetivo de la clase ver todas las infecciones oportunistas, pero no lo podremos abordar. Solo con una infección oportunista, pues nos rinde una clase, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué nos debe de hacer sospechar? Si yo tengo un paciente con infección por VIH, ¿verdad? Que tiene menos de 200 CD4, ¿verdad? Entonces, me llega a mí con tos seca, ¿verdad? Fiebre y disnea, que es la triada característica de nuestro paciente con neumonía por neumocistis. Nos llega saturando menos de 90, su radiología es anormal, pues lógicamente yo lo voy a ingresar y lo que voy a pensar es en una infección por PCP, que es la placa más o menos característica por infección por neumonía por neumocistis. Tos, fiebre y disnea, ¿verdad? Entonces, desaturado, tengo que pensar, ¿verdad? En infección por neumonía por neumocistis. Si tiene tos y fiebre, ¿verdad? Su recuento de CD4 es menor de 50, ¿verdad? La tos se puede acompañar con disnea, puede ser purulenta o puede ser seca, ¿verdad? Puede presentar disnea, tiene hepatoesplenomegalia, tiene fosfatasa alcalina alta y hay alteraciones hematológicas como leucopenia, anemia, ¿verdad? Y plaquetopenia, pues yo debo de pensar que a lo que me estoy enfrentando es a una histoplasmosis diseminada o sistémica, ¿verdad? Que generalmente vamos a ver una placa similar a esta. Como les digo, las infecciones oportunistas lamentablemente no van solas y esta placa puede ser una combinación de PCP, tuberculosis e histoplasmosis, pero si yo tengo las características que anteriormente citamos, ¿verdad? Entonces, y estoy ante este tipo de paciente, yo lo que voy a pensar primordialmente es una histoplasmosis diseminada o sistémica. Si llega nuestro paciente igual con tos y fiebre, puede ser un recuento de CD4 normal o bajo, ¿verdad? Pero la característica aquí es que la tos es con expectoración, tiene fiebre a predominio nocturno, pérdida de peso, sudoración nocturna. Entonces, yo puedo pensar, ¿verdad? Tiene un factor epidemiológico, ¿verdad? Mire, mi familiar tuvo tuberculosis previamente, envío los exámenes y me sale una baciloscopía, ¿verdad? Con tinción de Nielsen positiva o un Ginexpert positivo, aunque sea corte bajo, y tengo una radiología anormal o anormal, yo debo de pensar en tuberculosis, ¿verdad? Entonces, en este tipo de paciente. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, nuestros CD4 no necesitan estar demasiado bajos para pensar en tuberculosis. Entonces, se puede presentar una placa como esta,
que es una placa normal, una radiología de tórax normal, pero tiene la otra sintomatología, tiene Genexper positivo. En nuestros pacientes con VIH es muy frecuente que no tenga las cavitaciones que vamos a buscar, ¿verdad? Entonces, en tuberculosis puede ser una radiografía como esta, o puede ser una radiografía como esta, que nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? En una tuberculosis miliar o diseminada, ¿verdad? Entonces, en nuestros pacientes con infección por VIH. Cuando llega con alteración neurológica y el recuento de CD4 es menor de 200, entonces yo debo de ver por clínica, debo de ver el tiempo de evolución, como ya dijimos, muchas veces se nos pasa de largo, tiene 100 CD4, 110 CD4, y llega nuestro paciente con cefalea de fuerte intensidad, mire, ya tengo 2 semanas, 3 semanas, un mes, tomo medicamentos y no se me quita, pues yo debo de pensar que pueda ser una infección, ¿verdad? Por una meningitis por criptococo, debería de valorar hacer una punción lumbar. La tomografía y la resonancia sería lo ideal, pero si no tengo cómo hacerla, pues lógicamente puedo hacer, ¿verdad? Una punción lumbar en la cual voy a medir la presión de apertura, el citoquímico, voy a mandar estudios específicos como directo y cultivo, puedo mandar Genexper, ¿verdad? Entonces, igual la tinción para VAR, ¿verdad? Que la debemos de ver. Una PCR, si está disponible, enviarla, ¿verdad? O los paneles de meningitis, ¿verdad? La tinta china nos puede sugerir y hacer diagnóstico de meningitis por criptococo, perdón, ¿verdad? El antígeno para criptococo, que puede ser en líquido cefalorraquídeo sistémico para pensar en una criptococosis diseminada. Y puedo pensar también en herpes, que esto lo vamos a hacer por biología molecular, sobre todo cuando tienen una alteración neurológica mayor, cuando es un trastorno cognitivo o está desorientado o está ya estuporoso o soporoso que no responde a estímulos, pues debo de pensar que puede ser una infección por herpes, ¿verdad? Entonces, los tratamientos empíricos van a depender de la clínica, ¿verdad? Entonces, si es de forma aguda, si es más crónica, ¿verdad? Si es más agudo, yo puedo pensar en bacterias y virus. Si es más crónico, puedo pensar en hongos o tuberculosis. Entonces, debo de valorarlo dependiendo del estado clínico del paciente y así valorar si necesitará antibióticos, si necesitará antivirales, si necesitará antituberculosos o necesitará antifúngicos. Para tener una idea más o menos, ¿verdad? Cuando nos dan el examen del líquido cefalorraquídeo en las infecciones bacterianas, generalmente el aspecto, y eso es importante, va a ser turbio y sale a gota rápida y es turbio. Si es turbio, me hace pensar como primera posibilidad de que sea de origen bacteriano, ya con solamente ver el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Si la celularidad, tengo aumento de leucocitos a predominio de polimorfos nucleares, voy a pensar en bacterias. Si las proteínas están aumentadas y la glucosa puede estar baja, pues voy a pensar generalmente en bacterias. La característica de criptococo es que el aspecto del líquido generalmente es cristalino, no lo voy a ver, ¿verdad? Generalmente es claro, pero la gota, como les he dicho anteriormente a mis compañeros, deja huella. Cuando nosotros la vemos, deja huella, porque el líquido es generalmente como viscoso. Entonces, yo voy a pensar en criptococo solamente con ver al momento de hacer la punción lumbar. La celularidad puede ser normal o puede tener aumento de leucocitos, pero aquí van a ser predominio de linfocitos. Las proteínas van a estar aumentadas y eso nos hace características, generalmente son los que más nos aumentan proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo. La glucosa puede estar normal o relativamente baja, que también no nos hace mucho diagnóstico la glucosa porque los hongos no consumen tanta glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a tuberculosis, generalmente igual, el líquido va a salir a presión alta, ¿verdad? El líquido puede ser claro, que no hay mucha diferencia, aunque es menos viscoso que en la criptococosis, pero aquí sí vamos a tener un aumento de leucocitos a predominio de linfocitos. Las proteínas pueden estar altas, pero son los que más nos bajan el nivel de glucosa. La glucorraquia va a estar disminuida. Por eso es importante valorarlo con la glucosa sérica y antes de tomar, ¿verdad?, la punción lumbar, hacer una prueba de glucosa capilar, ¿verdad?, una glicemia capilar, para poder decir si tiene o no disminución de la glucosa. Y los virus, generalmente el aspecto del líquido va a ser claro, ¿verdad? Entonces, puede haber o no aumento de leucocitos a predominio de linfocitos igual, pero es muy poco, ¿verdad? Entonces, proteínas generalmente están normales y la glucosa generalmente va a estar normal. Entonces, son las meningitis
que más difíciles son de diagnosticar porque puede ser una meningitis aséptica que solamente lo vamos a ver por una reacción en cadena de polimerasas, ¿verdad? Una PCR, ¿verdad? O los famosos paneles que ahora tenemos a disposición en nuestros hospitales, los paneles de meningitis, que lo que nos ven es el material molecular, ¿verdad? Entonces, de los virus. Si nuestro paciente llega con menos de 200 CD4 y con un síndrome focal, es decir, miren, no puedo mover la mitad del cuerpo, ¿verdad? Se me durmió, ¿verdad? Entonces, debo de hacer una tomografía de urgencia, ¿verdad? Que es la base, ¿verdad? Entonces, puedo ver lesiones focales o no puedo ver lesiones focales o puedo ver lesiones únicas. Pues aquí lo que voy a pensar yo con mayor frecuencia es que tenga una infección por toxoplasma a nivel ocupativo cerebral, ¿verdad? Entonces, puede iniciarla empíricamente con solamente ver eso, ¿verdad? Entonces, tratamiento a mi paciente con infección por VIH con menos de 200 CD4. Si hay mejoría, pues puedo valorar hacer una tomografía de control en 14 días y lo catalogo como una toxoplasmosis, pero si no hay mejoría, puedo pensar en que sea otra lesión, como ya dijimos, ¿verdad? Entonces, linfoma, ¿verdad? Chagoma, que muchas veces se nos pasa desapercibido el Chagas, ¿verdad? Entonces, un chagoma que puede hacer lo que estamos viendo en la lesión ocupativa y necesitar una resonancia o hacer una biopsia guiada por estereotaxia para saber realmente cuál es el tipo de lesión que yo voy a tener, ¿verdad? Entonces, o de infección oportunista. Entonces, también lo debo de valorar cuando tiene nuestro síndrome focal, nuestro paciente con infección por VIH, que ya dijimos que síndrome focal es que llegue un paciente que no puede mover una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo, tenga una parálisis, ¿verdad? Lo que conocemos como parálisis, pues eso es lo que vamos a evaluar. Puede tener también un síndrome esofágico en todos nuestros pacientes que tienen menos de 200 CD4, ¿verdad? Entonces, que le diga, mire, no puedo tragar, ¿verdad? Me cuesta tragar, o comencé que podía tragar, no puedo tragar sólidos, ahora ya no me pasa ni el agua. Entonces, puede ser una infección por cándida y debo de iniciar, ¿verdad? Entonces, tratamiento con antifúngicos, fluconazol, por 7 a 10 días. Si en el día 4 o 5 no tengo respuesta, ¿verdad? Entonces, debo de pensar de que pueda ser una cándida resistente a soles o, si veo úlceras, puedo pensar en que sea por una lesión por herpes o por citomegalovirus o micobacterias o histoplasmosis que nos pueda estar dando problemas, o puede ser un tumor o un linfoma, ¿verdad? O incluso si son lesiones vinosas que veo en la cavidad oral, ¿verdad? O parduzcas, puedo pensar que sea un sarcoma de Kaposi y debo de reorientar mi tratamiento y valorar un tratamiento endoscópico para saber si puedo tomar una biopsia y así hacer un diagnóstico etiológico y para ello dar un tratamiento. Pero si nos llega un paciente que no puede deglutir y vemos que tiene cándida oral, pues lógicamente al dar tratamiento con fluconazol debería de mejorar. Si no pasa eso, pues nos vamos a la otra parte del algoritmo acá, ¿verdad? Y pues el tratamiento va a depender de los resultados de la biopsia o de las pruebas serológicas que podemos haber hecho para nuestros pacientes. Lo más frecuente que se presenten es un paciente con diarrea crónica, sobre todo cuando tienen menos de 200 CD4. Pues si ya vimos, tratamos la diarrea, no mejoró, pues podemos hacer hemocultivos, ¿verdad? Para los casos inespecíficos que no tengamos factor etiológico. Ahora tenemos paneles también gastrointestinales que nos pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, la prueba de Seri-Nielsen modificado que también nos ayuda para hacer el diagnóstico etiológico de nuestra diarrea, ¿verdad? Entonces, podemos hacer coprocultivos, podemos hacer para parásitos, para micobacterias, pensar en clostridioides si ha tenido uso de antibióticos previos, ¿verdad? Entonces, igual si ha tenido tratamientos empíricos previos, ¿verdad? Ciprofloxacina, nitazoxanida, metronidazol, y si no hay mejoría, pues ya pensemos en hacer colonoscopías para valorar que pueda ser una infección por MAI, ¿verdad? El Mycobacterium avium intracelular, que lo podemos encontrar también a nivel como manifestación gastrointestinal, o citomegalovirus, o puede ser histoplasmosis, ¿verdad? Criptococo, que también lo podemos encontrar a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, ya eso nos va a servir para hacer nuestro abordaje, ¿verdad? Pero debemos de pensar siempre en causa infecciosa o incluso, si no mejora, ¿verdad? Pues funcional, que muchas veces también es una diarrea muy frecuente en nuestros pacientes con infección por VIH. La fiebre, que es uno de los principales síntomas que se presentan en nuestros pacientes con infección por VIH, sobre todo cuando tienen menos de 200 CD4, debemos de hacer una orientación, ¿verdad? En la búsqueda de los signos y síntomas de la fiebre, y esta la vamos a
ser también si tiene síntomas respiratorios, si tiene síntomas neurológicos, ¿verdad? Si es un poliadenomegálico, es decir, que tenga ganglios diseminados o tiene hepatoesplenomegalia, el hígado grande, el vaso grande, ¿verdad? Entonces, debemos de valorar nosotros cómo va a ser nuestro abordaje. Si tiene manifestaciones digestivas o a nivel del tracto gastrointestinal, también debemos de valorarlo, ¿verdad? Y en base a cada una de la sintomatología, debemos así orientar nuestros estudios. Por ejemplo, si es a nivel respiratorio, ver si tiene una radiografía de tórax, una tomografía, ¿verdad? Si fuera necesario hacer una fibrobroncoscopía, ¿verdad? Si hay derrame pleural, hacer una toracocentesis, que puede ser tuberculosis o neumonías bacterianas complicadas con derrame, valorar hemocultivos o hemocultivos para micobacterias, ¿verdad? Entonces, pero todo eso lo debemos orientar en base a la sintomatología clínica, ¿verdad? Muchas veces el único síntoma que tiene nuestro paciente es la fiebre, ¿verdad? Y debemos de abordarlo como una fiebre de origen por determinar para saber cuál va a ser la causa de la persistencia de la fiebre en nuestro paciente con infección por VIH. Pero siempre descartar todas las infecciones oportunistas en base a la sintomatología clínica. Entonces, realmente, como les digo, este tema es muy, muy general porque no podemos abordar cada una de las patologías por infección por VIH, pero sí debemos de ver que nuestro paciente puede tener una causa reversible y nunca dejar de pensar como hacíamos antes, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia de VIH, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de ser médico, no, todavía no era médico, era estudiante, pero teníamos, por lo menos en mi hospital, en el hospital que yo me formé, ¿verdad? Que es el Hospital Rosales de El Salvador, ¿verdad? Un lugar que se llamaba El Sidario, ¿verdad? Ya desde ahí estábamos mal, ¿verdad? Entonces, en el Sidario solamente ingresaban pacientes para fallecer, ¿verdad? Por infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces, y ese era el abordaje y el control era, mira, llenar los papeles para el fallecido y me avisas cuando fallezca. Ese era el control, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora tenemos otro tipo de abordaje y vemos que las infecciones oportunistas pueden ser recuperables cuando las diagnosticamos a tiempo, ¿verdad? Y vemos que nuestro paciente con VIH puede ser recuperable cuando lo diagnosticamos a tiempo y damos un abordaje oportuno con terapia antirretroviral y el abordaje del oportunista. Cuando tenemos nuestro paciente con infección oportunista, el tratamiento se orienta a la infección oportunista y no al VIH, ¿verdad? El tratamiento debe de ser secundario para VIH, pero lo primero es tratar lo oportunista. Es importante que todo el abordaje es en equipo, ¿verdad? Entonces, no es de forma individual, sino que debe de ser un abordaje en equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, hay factores que yo como médico, ¿verdad? No voy a explorar o que una enfermera no va a poder explorar, pero sí lo puede explorar un trabajador social, sí lo puede explorar nutrición, sí lo puede explorar, ¿verdad? El educador PAR, que muchas veces tenemos que estar en íntimo contacto, bueno, no muchas veces, sino que siempre debemos de estar en íntimo contacto con ellos para poder orientar nuestros terapéuticas, ¿verdad? Y recordar que las infecciones oportunistas no se presentan solas. Lamentablemente, fuera bonito que, como les dije yo, que es una histoplasmosis y hasta ahí llegamos, demos tratamiento para histoplasmosis, es una criptococosis meningia, entonces hasta ahí llegamos, ¿no? Lamentablemente tenemos combinaciones de infecciones oportunistas y debemos de estar siempre buscando otras infecciones oportunistas y siempre debemos orientar nuestros diagnósticos en base al nivel de CD4, como ya lo vimos, no es igual manejar a un paciente con 500 CD4 a un paciente que tiene 50 CD4, ¿verdad? En base a la epidemiología local. Entonces, ya dijimos, no es lo mismo ver un paciente de la capital o un paciente que viene del interior, ¿verdad? Entonces, de Chiquimula, de Chela, ¿verdad? Entonces, es diferente porque las epidemiologías fúngicas, sobre todo, que son las infecciones que más problemas nos van a dar en los pacientes con VIH, son diferentes en base a factores de riesgo, en base a contactos que ha tenido, etcétera, ¿verdad? Y algo que a mí me gusta siempre decirles es que cuando vemos una frase que en medicina tiene mucha lógica, es que cuando veamos cascos, pensemos en caballos, ¿verdad? Si nosotros vemos cascos en la arena, bueno, entonces yo no voy a pensar, aquí pasó una cebra, voy a pensar en un caballo porque es lo más frecuente. Entonces siempre pensemos en lo más frecuente primero y luego pensamos en lo más infrecuente. Pero muchas veces como clínico, primero pensamos en lo menos frecuente, nos vamos en cosas que no pueden pasar generalmente y perdemos tiempo en tratar infecciones que se puedan presentar de forma frecuente, ¿verdad? Entonces,
Más o menos, como les digo, este era el abordaje que damos de las infecciones oportunistas. Como les digo, es muy general porque no podemos verlo de forma específica, pero sí recordar que las infecciones oportunistas sí se curan y la evolución de nuestros pacientes con VIH cada día es mejor y va a depender del abordaje temprano de las infecciones oportunistas y del abordaje temprano de la infección por VIH. Muchas No sé gracias, si tiene. Clarita. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo y siguiendo con la dinámica que iniciamos en la presentación del doctor Pinzón, vamos a dar tiempo para, en esta ocasión, para una pregunta, para alguien que pueda abrir su micrófono. Y para los demás participantes que tengan preguntas, por favor escríbanlas en el chat y nos vamos a estar comunicando en el transcurso de la semana con el doctor Arita para aclarar todas sus dudas y ya subir las respuestas a la plataforma. Muchas gracias, doctor Arita, y damos... La orden. Tengo una pregunta para el doctor Arita. Gracias, Marisol. Sí, buenos días, doctor. Buenos Una días. consulta, doctor. En lo que usted mencionaba sobre todo esto de las oportunistas a nivel del encéfalo, si se nos presentara un paciente que está presentando unas secuelas neurológicas debido a una oportunista, ¿cuál es el porcentaje de recuperación de este paciente con adecuada fisioterapia? ¿Podríamos lograr un alto porcentaje en un paciente joven, digamos 25 años? Claro, fíjese que depende mucho de la infección oportunista, ¿verdad? Y del abordaje inicial. Como le digo, entre más tiempo pase con infección oportunista, mayor va a ser el número de secuelas y la rehabilitación va a costar un poquito más. Por mi experiencia y lo que vemos nosotros, por ejemplo, la que mayor secuela nos da casi siempre es toxoplasmosis, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de toxoplasmosis, generalmente quedan con secuelas limitantes como un evento cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, pero la ventaja de esto es que la recuperación es casi del 100% de sus funciones si nosotros la abordamos de forma temprana. Entonces, mucho va a depender del abordaje temprano. La que peor pronóstico tiene, ¿verdad? Y lo que lo vemos nosotros es la leucoencefalopatía multifocal difusa, ¿verdad? Esa es la que peor pronóstico tiene y que las secuelas prácticamente son irreversibles porque el tratamiento es totalmente inespecífico, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos un tratamiento eficaz para manejarla, ¿verdad? Pero sí, generalmente vemos que la recuperación es muy buena de nuestros pacientes cuando hacemos un abordaje temprano. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias,